Saludos desde Avisal. Este primer tutorial va a ser el primer paso de una serie de tutoriales en los cuales iremos desarrollando un proyecto, las diferentes partes de él, y de esta forma iremos viendo las diferentes posibilidades que tiene esta herramienta en lo referente a la programación de aplicaciones web, aplicaciones que se ejecutan en un navegador cualquiera y que gracias a eso pues son multiplataformas, se pueden desarrollar tanto en entorno Windows como en entorno Linux, en Android, en cualquier sistema operativo y en cualquier dispositivo que tenga un navegador. Esta herramienta se puede ejecutar directamente en el navegador. Nosotros utilizamos Mozilla, que es el navegador que mejor nos funciona, sinceramente, y con él desarrollamos tanto el proyecto como la ejecución de él, ¿no? Avisal se compone de tres herramientas diferentes. Una se llama Triton, que es el editor de proyectos. Con esta herramienta diseñamos el proyecto propiamente dicho. Neptuno, que es el ejecutor. Con ella lo que hacemos es ejecutar el proceso y correr todas las funcionalidades que tenemos definidas en él. Y Sirena, que es una herramienta que sirve para diseñar informes, reporting. Con estas tres herramientas es suficiente para hacer un proyecto sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Si se sabe programar y se sabe escribir código, pues tanto mejor y más completo se puede hacer el proyecto. Pero si no se quiere uno complicar la vida y el proyecto es un proyecto sencillo, se puede desarrollar con toda rapidez sin necesidad de escribir código. Vamos a empezar con Triton, que es el primer paso que tenemos que dar para crear un proyecto. Tenemos ya aquí Triton abierto, picamos en archivo y le damos a crear proyecto. Vamos a darle un nombre, le vamos a llamar factura. La base de datos que vamos a utilizar, pues le vamos a llamar también factura. Podría llamarse de otra forma porque diferentes proyectos pueden compartir la misma base de datos, pero eso es un tema que lo veremos con posterioridad. Bien, le damos a crear proyecto y ya tenemos nuestro proyecto creado, proyecto en blanco que deberemos de ir rellenando poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Picamos en la pestaña de tablas, vamos a crear una carpeta con el fin de tenerlo todo un poco organizado. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una tabla. La tabla va a ser la de clientes. Vamos a hacer un proyecto típico, tampoco nos vamos a salirnos mucho de lo normal, para que todo el mundo se sienta como en su casa. Tenemos la tabla vacía y vamos a crearle una serie de campos. Tampoco vamos a crear muchos, vamos a hacer una tabla rápida, porque la idea es que esto sirva un poco de muestra. Primer campo, un campo código, que será el campo índice principal. Segundo campo, pues vamos a poner que es el campo nombre, que va a ser un texto de 40 caracteres. Bueno, dirección. En fin, así sucesivamente, pues 4 o 5 campos que nos permita ciudad, texto, que nos permita trabajar con ella. Vale. Y provincia. Dame un texto. Venga, este de 30 nada más. Bien, ya tenemos la tabla creada. Ahora lo que vamos a hacer es irnos ya a los objetos y empezar a diseñar lo que son los objetos propiamente dichos del proyecto, lo que vamos realmente a ver nosotros cuando se esté ejecutando. Vamos a crear también aquí una carpeta que le vamos a llamar clientes para tener los objetos organizados. Y en esta carpeta, pues bueno, lo primero que se me ocurre hacer pues es un formulario, que tal vez sea lo más común. Al formulario lo vamos a llamar cliente, en la forma de no perdernos luego. Bueno, ya estamos en el formulario, esto está vacío, aquí no hay nada. Vamos a ponerle un borde para que sepamos dónde estamos. El fondo lo vamos a bajar un poquito, fondo gris.
tenemos que decir a qué tabla corresponde, o bien podemos escribirla, o bien podemos darle al icono y buscarla en la lista. De esta forma es más sencillo y evitamos errores a la hora de escribir. Título, pues bueno, ficha de cliente. Tampoco es muy original, pero bueno. Vamos a darle un color blanco para que resalte sobre el fondo. Vamos a hacer el tamaño un poquito más grande porque parece que es pequeño. El ancho pues vamos a ponerle 600. Bien, yo creo que ya está bien. Bueno, ya tenemos nuestro formulario. Aquí tenemos una serie de pestañas. En la primera pestaña tenemos las propiedades del formulario propiamente dicha. Una serie de procesos que se pueden ir, que se ejecutan, de hecho, en cada uno de los posibles eventos que se puedan dar en el formulario, ¿no? Tenemos también opciones para borrar, por supuesto, duplicar el formulario, relleno automático. Con esto el formulario se rellenaría directamente con todos los campos de la tabla, pero no vamos a utilizar eso, vamos a ir rellenándolo manualmente porque es la forma de ver cómo funciona esto. Picamos en la pestaña de objetos y con esto pues vamos a ir añadiéndole objetos al formulario. El primer objeto es una etiqueta, aquí nos dice lo que es, que va a ser la etiqueta número. Es un texto, no tiene más. La alineamos a la derecha y ya está. Al lado le ponemos otra etiqueta que va a ser nombre. Y así sucesivamente pues ponemos las 5 etiquetas que necesitamos. Dirección. Ciudad y provincia. Muy bien, bueno, pues las alineamos todas a la derecha para que quede medianamente bonito. El tema del diseño es importante cuidarlo. Y una vez que ya tenemos esto, añadimos campos con los cuales podemos ir insertando los datos de la tabla. Este campo puede ser tanto un campo propiamente dicho como una variable que tengamos definida por ahí en algún sitio, como una fórmula, como una query. Iremos viendo poco a poco cada una de ellas. En principio vamos a rellenar todo con campos. ¿Qué campos? Bueno, le damos a buscar y nos dice los que tenemos creados y elegimos entre ellos el que nos interesa, el campo código. Aquí vamos a poner otro campo que va a ser el campo nombre. Vamos a darle un poco de anchura, un poquito más grande. Muy bien. Aquí el campo dirección. Igual le damos un poco más de anchura. Y bueno, terminamos con la ciudad y la provincia. El posicionamiento de los campos es libre. Los podemos poner donde queramos, podemos moverlos, podemos arrastrarlos. Podemos utilizar las flechas de cursor para desplazarlos arriba y abajo, según nos interese. Yo puedo, por ejemplo, picar aquí, soltar, donde quiera. Es un sistema, bueno, no es nada nuevo, pero que es bastante ágil a la hora de diseñar un formulario. Bueno, ya tenemos los campos. Esto vamos a dar un poquito más. Pero claro, a esto necesitamos ponerle unos cuantos botones que nos permitan realizar funciones con este campo, ¿no? Con este formulario. Vamos a crear aquí un campo, un botón, perdón. Le vamos a llamar aceptar. La función que va a hacer este botón va a ser aceptar y salir del formulario. Por aceptar se entiende grabar las modificaciones o grabar el fichero, o sea, la tabla si es nueva, y cerrar el formulario. Vamos a poner aquí otro botón que va a ser borrar. Vamos a poner borrar con consulta. La función borrar con consulta, pues lo que hace es que primero me pregunta si estoy seguro de que quiero borrar.
y caso de que le conteste que sí, pues borra la ficha que está presente, que está en curso. Y por último, cancelar. Otra función que es típica, la de cancelar. Si hemos hecho alguna modificación o algo y queremos anular esas modificaciones, pues le damos a cancelar, las modificaciones no se graban y el formulario se cierra. Bien. Cada uno de estos campos le podemos dar tipos de letra, colores, tamaños, como queramos. Color de texto, color de fondo, fuente y tal. Todo esto lo vamos a dejar para el siguiente tutorial en el que veremos cómo se pueden utilizar las hojas de estilos con Navisal, que es mucho más cómodo y más rápido que ir definiendo y configurando uno a uno cada uno de los objetos que contiene un formulario. Bueno, ya tenemos el formulario, pero con esto tenemos poco. Necesitaríamos algo más. Vamos a crear también una rejilla, una grilla, un grid. Se le llama de muchas formas. Es esto. Vamos a llamarle cliente también. Bien. La rejilla está vacía, no tiene nada, y lo que tenemos que hacer es crearle... Vamos a crearle dos columnas. Tenemos que definir a qué tabla va a corresponder o va a estar vinculada. Va a ser con la tabla clientes. Y si le queremos asociar algún formulario, con la finalidad de que si nosotros picamos en alguna fila, pues automáticamente se abra el formulario que tenemos aquí definido y nos presente el contenido del registro sobre el que hayamos picado, ¿no? Si le decimos que sí, ponemos la ficha de cliente. Muy bien. Nos pasamos aquí a las propiedades de la columna. En la cabecera le vamos a poner número. La alineación se la vamos a poner en el centro. Color del texto, pues bueno, vamos a ponerle negro. Y color del fondo, un gris, un azul ahí clarito. El cuerpo va a ser un campo de contenido, puede ser una fórmula, puede ser un botón, una imagen. Ahora mismo vamos a ir a lo básico y vamos a meter un campo que va a ser el campo código. Formato va a ser números sin decimales y lo vamos a alinear a la derecha. Del mismo modo vamos a decir que el texto va a ser negro, el fondo impar va a ser blanco y el fondo par va a ser azul clarito. De esta forma tenemos la estructura típica de Zebra que nos facilita luego la lectura de los listados, ¿no? Tenemos aquí un botón que nos permite copiar el formato de la columna 1, es decir, yo he definido los colores y los fondos en la primera columna y con esto lo que hago es copiarlo al resto de todas las columnas, lo cual, bueno, pues me facilito el tener que rellenar los datos. Segunda columna le vamos a poner el nombre del cliente nada más, con eso ya es suficiente. Vamos a decir que es un campo, que va a ser el campo nombre. El formato va a ser un formato texto y la alineación va a ser a la izquierda. ¿Vale? La anchura vamos a ponerla variable. En toda la rejilla, una columna por lo menos, es conveniente que sea variable. El resto vale que tenga un tamaño fijo, pero una de ellas conviene que sea variable porque de esa forma se ajusta al espacio que definamos en el objeto donde la insertemos, porque una rejilla como tal debe de insertarse o bien en un formulario o bien en un menú, que lo vamos a ver en este momento. Vamos a definir un menú para clientes. Un menú es lo mismo que un formulario, solo que no se asocia a ninguna tabla. Y por lo tanto puede presentar datos de cualquier tabla. Podemos poner ahí datos de todas las tablas si queremos. Vamos a crear un formulario, un menú. Bien, vamos a poner aquí menú de clientes. Fondo. Bien. Vamos a hacerlo más grande porque esto es pequeño. 800 por 500 por lo menos. Vale, ya tenemos un menú medianamente respetable. Y bueno, vamos a insertarle objetos. El primer objeto que vamos a insertarle es una rejilla, ¿vale?
Vamos a crear aquí una rejilla. Le vamos a dar un ancho pues por lo menos de 400, no, tal vez un poco más, 500, bien. Y un alto, pues 400. Si pulsamos control, pues con las flechas de cursor podemos ampliar el tamaño. Muy bien, ya tenemos ahí la rejilla, ocupa casi todo el menú. Y aquí tenemos que decir qué rejilla queremos incluir aquí. Bueno, pues la rejilla de cliente, la única que tenemos ahora mismo. El contenido de la rejilla, su origen va a ser un filtro, el filtrado de la rejilla. El filtro va a ser nada, es decir, todo, con lo cual le vamos a poner que nos lo ordene por código para que salga por orden numérico. Podríamos poner lo que fuera por nombre para que nos saliera por orden alfabético, pero bueno, vamos a dejar así, por orden de código. Muy bien. Y ahora pues convendría poner aquí un botón en el menú, pues para crear una ficha de cliente, ¿no? Si no, ¿cómo los creamos? Crear cliente. Bien, ¿qué función le vamos a dar aquí? Pues la función va a ser un formulario de alta. ¿Qué formulario de alta? Pues de los que tenemos, este nada más. Muy bien, alineación centro. Bueno, esto ya para darle un poco de presentación. Muy bien, bueno, pues ya tenemos un menú. ¿Cómo funcionaría esto? Pues en teoría, esto lo que tiene que funcionar es que en cuanto salga el menú, la rejilla debe de rellenarse con todos los clientes que tengamos creados. Si nosotros pulsamos en alguna línea de esta rejilla, pues como tenemos definido en la rejilla que se abra el formulario este, pues debería de abrirse el formulario que hemos definido con los datos del cliente ese. Por otro lado, si nosotros le damos al botón este, crear cliente, como lo hemos definido que nos va a abrir en un formulario, que es el formulario tal, pues nos va a aparecer también el formulario este para crear un cliente nuevo. Así es como en teoría lo hemos diseñado. A esto hay que darle un poco de interactividad. Y me explico por qué. Cuando el menú se abre, la rejilla no tiene por qué cargar los datos de la base de datos. Tenemos que decírselo. Aquí al principio podemos poner qué objetos queremos que se actualice al abrir el menú de clientes. A la rejilla le vamos a dar un nombre que no se lo hemos dado. Le vamos a poner A por simplificar. Y ahora aquí en el menú le vamos a decir que queremos actualizar el objeto A. De forma que cuando el menú se abra, la rejilla se va a cargar con ese listado de clientes que tenemos en nuestra tabla de la base de datos. Al mismo tiempo, la propia rejilla, en los eventos, tenemos también decirle que la rejilla tiene que actualizar a ella misma. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues la finalidad de que si nosotros picamos, por ejemplo, en una línea y nos abre el formulario y modificamos el nombre, pues esa modificación del nombre debe de reflejarse luego en la rejilla, porque si no nos daría la sensación de que no se ha efectuado el cambio que nosotros hemos hecho en la ficha, ¿no? Y del mismo modo también en el botón, es decir, con este botón lo que hacemos es abrir un formulario para crear un cliente y ese cliente debería de reflejarse en la rejilla una vez que se ha creado. Es decir, que el botón este también debe de actualizar la rejilla. Sí, la rejilla, para que esto sea interactivo y nos dé la sensación de que esto está funcionando y está manteniendo los datos y todo eso, pues la rejilla debe de actualizarse en todo momento. Muy bien, pues esto en principio debería de funcionar. Ahora mismo no funciona porque cuando se ejecuta un proyecto, el menú que se muestra en primer lugar es un menú que se llama principal. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese menú. Vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar principal, ¿vale? Y dentro de esta carpeta vamos a crear un menú que le vamos a llamar principal. Este menú es el que se va a mostrar en cuanto se inicie el proyecto. Vamos a ponerle un borde. Bueno,
Título, menú principal. Daos cuenta que no estoy escribiendo ninguna línea de código. Estoy simplemente creando objetos y definiendo una serie de cualidades como tamaños, colores. No estoy haciendo otra cosa. Esto es más pintar que programar casi. Vamos a poner aquí un botón y este botón le vamos a poner clientes. Y la función de ese botón pues, va a ser abrir el menú de clientes. Es decir, este va a ser el menú raíz. A partir de aquí, todos los menús se van a abrir desde aquí. Menú cliente. Bien. Alineación centro. Muy bien. Pues en principio esto ya lo podemos guardar, lo podemos salvar el proyecto. Y si queremos pues lo podemos ya ejecutar directamente. Podemos llamar a Neptuno, vamos a decirle dónde va a estar el proyecto para que nos lo abra. Fijaros que ya está ejecutándose el proyecto, el módulo. Este es el menú principal con el botón clientes, tal y como lo habíamos definido en nuestro proyecto. Si nosotros pulsamos aquí, debe de abrirse el menú de clientes, precisamente. Esto es lo que queríamos. Aquí una rejilla con el listado de clientes y aquí un botón. Daos cuenta de que es tal y como nosotros lo diseñamos. Si pulsamos en una de las líneas, pues se abre la ficha de cliente con los datos de ese registro. Vamos a cambiar alguno, por ejemplo, vamos a ponerle aquí nuevo. Vamos a darle a aceptar. Y daos cuenta cómo me lo ha cambiado en la rejilla. Es decir, la rejilla actualiza a la propia rejilla. Vamos a crear uno nuevo. Cliente nuevo. Y le damos a aceptar. Daos cuenta que me lo ha creado y me lo ha puesto en el número 4. Si os dais cuenta, lo único que hemos hecho ha sido definir una serie de objetos, crearle una serie de características y una serie de vínculos para hacer un árbol que vaya estructurando el proyecto y de esa forma podemos simplificar la gestión de una base de datos como es la que estamos haciendo. No he escrito ni una sola línea de código y en principio no hace falta. Llegará un momento en el que esto se hará un poquito más complejo o necesitemos hacer algún procedimiento un tanto complicado y a lo mejor tenemos que escribir alguna línea o una pequeña rutina en PHP para apoyar a Visual, pero el 95% del proyecto se hace simplemente diseñando objetos y definiendo propiedades. Bueno, pues nada más. Nos vemos en el siguiente tutorial y seguiremos con este proyecto ampliándolo y complicándolo un poquito más. Hasta luego.